Eh, para constancia de los señores diputados y diputadas, esta sesión está aplazado su inicio en 15 minutos en razón de que hay una sesión especial general ¿no es cierto?, en la sala en este minuto, pero dado que por reglamento todas aquellas comisiones que están con proyectos que tienen suma o discusión inmediata deben y pueden sesionar, hemos resuelto con el secretario, dada la importancia de esto, que hay sesión, así que estamos en la hora, digamos, adecuada. El acta de la sesión número 127 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 128 queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, se ha recibido oficio de la Excelencia Presidente de la República, mediante el cual hace la presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros. En segundo lugar, un proyecto de ley en segundo trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Alejandro García Huidobro, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Mati, Manuel José Osandón, que modifica la ley de tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carretera de 2 o más pistas. Finalmente, respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado de pasajeros, se recibió correo electrónico de Claudio Morales Ortiz, director de la Asociación de Taxis Adutagam, pidiendo que se congelen las plataformas que operan ilegalmente mientras se discute el proyecto de ley. Esa es la cuenta, presidente. En relación con la cuenta, se ofrece la palabra. En relación con la cuenta, se ofrece la palabra. En puntos varios, ofrezco la palabra. Iniciamos entonces la orden del día y para esos efectos le agradeceré que invite a las personas a entrar. Como ustedes ya saben, esta sesión tiene el propósito de continuar la discusión en particular del mensaje que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado, el boletín 10.937-15, que está con urgencia suma y que, como hemos visto en la cuenta, ha sido reiterada por el Ejecutivo. A esta sesión asiste la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, doña Paola Tapia, a la que saludamos con el afecto de siempre, y le acompaña el asesor legislativo, don Fernando Abarca, y Patricio Cofré, para no dejarlo sin mención, no estaba aquí. Muy bien, agradeceremos, ¿no es cierto?, a las personas que están interesados en seguir esta reunión y que representan a distintos gremios de las distintas instancias, ¿no es cierto?, que están interesados en este tema. Quisiéramos partir por plantear una situación que me fue planteada y que se abrió la puerta, ¿no es cierto?, en la sesión anterior, en que presidió por breve espacio el diputado señor Fernando Mesa, en lo relativo a analizar la posibilidad de volver a votar una indicación presentada por un par de parlamentarias y que modificó el proyecto original, ¿no es cierto?, del Ejecutivo en orden a que los automóviles que trabajaran con plataformas tecnológicas pudieran también no solo cobrar con tarjeta, sino también cobrar en efectivo. Analizado como corresponde y con la seriedad del caso, ¿no es cierto?, con nuestro secretario de comisión, que para estos efectos es ministro de Fe y debe resguardar el fiel cumplimiento del reglamento, ¿no es cierto?, que esta Cámara tiene y el funcionamiento de la comisión, y conversado también con los señores diputados, hemos concluido que no podemos cambiar aquello, no puedo
no tengo facultades para hacerlo porque el reglamento es claro y requiere que haya 2/3 de los diputados de acuerdo para poder volver a votar algo que ya está votado. Pero a mayor abundamiento no lo podemos hacer porque una de las autoras de esa indicación ya aprobada, revisamos por 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, o sea, con una amplia mayoría, no está presente. Y entonces parecería de muy mal gusto y impropio, ¿no es cierto?, alejado de nuestras prácticas, el que nosotros, en ausencia de ella, revirtiéramos una indicación que ya fue votada. Explico esto para ser fiel con, ¿no es cierto?, planteamientos que me habían hecho a la entrada y que se había abierto esta puerta a partir de las conversaciones con algunos parlamentarios en una sesión anterior. Además, el reglamento es claro en el sentido de que, además, estos tercios es cuando fuera necesario, dice el reglamento. Entonces, esa fuera necesario, tiene que haber una razón poderosa y fundada, que en este caso, ¿no es cierto?, estimamos no se da. Razón por la que debemos continuar, ¿no es cierto?, con la votación en los términos que estaba el proyecto de ley y con los artículos que a continuación vienen. Señor secretario, por favor, señor presidente, proceda. Voy a dar lectura a la última indicación del artículo 4, que se inició la discusión en la sesión pasada. Dice así: la indicación es de la diputada Carvajal y el diputado Letelier, para agregar el siguiente inciso la final página, nuevo, disculpe, la página para que sigan 8 del comparado. El comparado, página 8. Al artículo 4. La cantidad de vehículos autorizados para operar de conformidad con este artículo no podrá ser superior al 20% de los taxis básicos, turismo y ejecutivos debidamente inscritos en el Registro Nacional del Servicio de Transporte de Pasajeros. Al respecto, la discusión está dada, lo hemos conversado latamente, yo creo que hay que poner en votación. Ya hemos dicho que hay un panel de expertos, ¿no es cierto?, que va a determinar eso, mirando la realidad particular de cada una de las regiones o ciudades donde esto se va a implementar. Eso es lo que ha manifestado además el Ejecutivo, es la propuesta, y entonces le invito a votar esta indicación de las diputadas antes mencionadas. ¿En votación? En votación. Doña Jenny Álvarez. Abstención. Doña Loreto Carvajal. No está. Loreto Carvajal. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Boone. Don Javier Hernández. Abstención. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Sí, presidente, yo obviamente soy parte de esta indicación y obviamente que la voy a apoyar porque tengo un cuento con el panel de expertos que ya lo he fundamentado en varias ocasiones y yo siento que esto no resuelve. Además tengo un tema de tiempos, o sea, si este panel de expertos funciona in situ inmediatamente, estoy de acuerdo, pero esto va a pasar tiempo, por lo tanto mantengo mi posición y mi indicación, a favor. A favor, don Fernando Mesa, don Iván Orambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, don Mario Venegas. Tal como lo hemos señalado, ¿no es cierto?, y en el espíritu que se ha rediseñado el proyecto, en donde esto se va a definir por expertos, y yo sí que creo en los expertos, ¿no es cierto?, en los que conocen de la materia y que van a tener un conjunto, yo rechazo. Rechazo. 2 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones, rechazada la indicación. ¿Rechazo? Sí, rechazada la indicación. Pasamos a la lectura del quinto, presidente. Artículo quinto. ¿Y tenemos que votar el cuarto o está votado ya? Está votado. Está votado. Sí. Está aprobado entonces el artículo cuarto para la historia de la ley, del trámite de la ley. Artículo quinto, se va a lectura del artículo. Artículo 5. Los conductores de los vehículos a que se refiere el artículo 4 deberán poseer licencia profesional clase A1, A2 o A3 o licencia clase A1 otorgada con anterioridad al 8 de marzo de 1997 con su control vigente
y no registrar en su certificado antecedentes para fines especiales anotaciones relativas a los delitos previstos en los artículos 141 y 142 del párrafo tercero del título tercero, en los párrafos quinto y sexto del título séptimo y los artículos 433, 436 y 438 del párrafo segundo del título noveno, todos del libro segundo del Código Penal, ni los delitos previstos en los artículos 193, 195 y 196 del párrafo primero del título 17 de la Ley 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia. Inciso segundo, los representantes de las plataformas tecnológicas inscritas en el registro que se refiere al artículo tercero deberán verificar el cumplimiento de estos requisitos al momento de adscribir vehículos a sus plataformas tecnológicas. Ahí está el artículo 5. Yo le quisiera preguntar, nos puede ser útil a todos, a la señora ministra y a sus asesores, respecto a los delitos. Estos delitos dicen relación con... hay distintas categorías allí. Gracias, presidente. Bueno, recordar el compromiso que tiene el Ejecutivo con legislar sobre esta materia. Principalmente lo hemos dicho así para equiparar la cancha y las exigencias, porque hemos sido bastante claros en señalar que hoy día los vehículos particulares que operan con estas plataformas están actuando al margen de la normativa y por lo tanto son ilegales, y esa es la razón por la cual nosotros fiscalizamos y controlamos, obviamente en el marco de nuestras capacidades. Por ende, teniendo clara esa premisa, una de las situaciones más relevantes para nosotros es resguardar la seguridad de las personas, de los usuarios, lo hemos dicho. Este proyecto busca regular para salvaguardar también la seguridad de los usuarios. Y en ese sentido, nosotros no queremos estigmatizar a nadie, y en eso también hemos sido bastante categóricos. Bien, creemos que hay taxistas que obviamente en general hacen muy bien su trabajo y por lo tanto tenemos también que buscar la forma de nivelar esto frente a estos automóviles particulares que han irrumpido dentro de lo que es la prestación de este servicio como una alternativa para los usuarios. En ese sentido, los delitos que están aquí contemplados fundamentalmente dicen relación con resguardar esa seguridad, y cito la mayor parte de ellos. Uno de ellos es el delito de secuestro, que también tiene una alta pena dentro de nuestra legislación. Los otros delitos están asociados a los robos, por ejemplo, robos en que existe violencia, el robo con intimidación, y también hay delitos vinculados a el manejo bajo la influencia del alcohol, por citar los ejemplos más relevantes. ¿Ya? Entonces, reitero, son delitos asociados a la seguridad en una labor tan importante como ejercer el transporte de pasajeros. Perfecto. Gracias, señora ministra. Ahí están los antecedentes, estimados colegas. Hay indicaciones, por cierto, y las vamos a ir revisando cada una en su mérito y votando. La primera indicación es de los diputados García, Bun, Hernández, Letelier, Mesa, Norambuena, Pacheco, Pérez, Leopoldo y Sabaj, y otra del diputado Rocaful, para reemplazar del artículo 5 la frase, comilla, A-1, A-2, A-3, por la siguiente, A-1, A o A-2. Esa es la primera indicación. Le ofrezco la palabra a alguno de los diputados autores para fundamentar. No, si lo tengo claro, pero el procedimiento que tenemos. Sí, señora ministra, no hay interés de los... Yo tengo claro lo que están planteando, pero quiero conocer la razón. ¿Por qué sacar de la categoría A3? Hasta donde mis conocimientos alcanzan, esas de las categorías con mayor exigencia a la hora de darla, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Me equivoco, ministra? Y es, por tanto, de las que demostrarían la mayor profesionalización de aquel conductor. Entonces, tienen los taxis que manejan, se les exige esa licencia. La gente que maneja los Uber y los otros no la tiene porque no le exigen esa licencia a uno. Entonces, si vamos a trabajar en igualdad de condiciones, que tengan todos la misma licencia, ¿no? No, pues si aquí lo que se saca es la A3.
No, si la que se saca es la A3. Señora ministra, por favor. Presidente, La opinión del quizás Ejecutivo. Quizás puede clarificar a los diputados, digamos. A ver, primero la propuesta del Ejecutivo, como ya lo mencioné recién, tiene que ver con nivelar la cancha hacia arriba, porque hoy día esta es una exigencia que está presente para los taxistas y legítimamente, obviamente los vehículos particulares también tienen que contar con esta exigencia, es algo esencial. Ahora, la propuesta del Ejecutivo menciona las clases profesionales, las voy a leer brevemente. La clase A1 para conducir taxis, la clase A2 para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 asientos, excluido el conductor. Y la A3 para conducir indistintamente taxis, vehículos de transporte remunerado escolares, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas sin limitación de capacidad de asiento. Por lo tanto, lo que hace la propuesta del Ejecutivo es recoger lo que hoy día pueden conducir taxi o indistintamente taxi, autorizarlos para que con esa exigencia puedan conducir los vehículos particulares que están operando a través de las plataformas. Y la indicación lo que hace es sacar esta última que yo acabo de leer, que es la 3. Nosotros creemos que es necesario profesionalizar, es necesario exigir y creemos que estas 3 licencias que hoy día son las que autorizan para conducir taxi debieran poder ser exigidas a los que operen con vehículos particulares. Es lo que yo creo. Pero entonces, ¿para qué sacar la A3? ¿Cuál es el sentido de sacar la A3? ¿Por qué sacar la A3? Si la A3 en la ley que tenemos vigente explícitamente dice que se puede manejar taxis con ellas, ¿ya? Por tanto, se puede también manejar estos automóviles con plataforma. Lo que pasa es que esa además permite, por ejemplo, conducir ambulancias y que permite buses, camiones. Es de la... El micrófono. Diputado señor García. Presidente, no se está discutiendo lo que manejan los taxis. Eso para mí no tiene, ya está clarísimo. Ahora lo que tenemos que ver cuál es la definición que van a tener los que tienen plataforma. ¿Son taxis? ¿Son qué calificación se le va a dar? Y si son taxis, dejémoslos tal como están, ¿no? Por la 1, la 2 y la 3. Si se considera Uber taxi, dejémoslo tal como está y se acaba el problema, ¿no? Por eso esta indicación sería contradictoria con esa idea. No, no era contradictoria, porque no sabemos lo que es taxi. Para los taxis no hay ninguna contradicción. No, presidente, yo no soy autor de la Constitución. Se hace esto, lo que es taxi sabemos que son la A1, A2 y A3, pues eso es para los taxis. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿qué es lo que es Uber? ¿Es taxi? Taxi, pues es Le pregunto nomás. Pues. es un vehículo que hace Para transporte colectivo. Sí. Si eso entra, déjeme tener una cuenta, si eso entra a la categoría de taxi, al ser acá, dejémoslas como están, por la 1, la 2 y la 3, no hay ningún problema. Por eso hay que aclarar el punto para los efectos de, ¿no es cierto?, referirnos y votar la indicación, que lo que plantea es reducir una de esas categorías, no poner, sino que reducir, dejar solo la A1, la A2. Y la A3. Y no, pues que la indicación... No, por eso te digo, si se toman los Uber como taxi, dejémoslo tal como está. La 1, la 2 y la 3. Claro, entonces tenemos que votar, para hacer eso, No, yo no soy tendríamos autor que de votar en contra la indicación. No. ¿Me entienden? Eso es todo. Así. Eso Yo es le todo. retiro, En votación. Yo le retiro. No. Tengo ningún problema. Diputado García, yo agradezco su disposición, pero no puedo aceptarlo porque reglamentariamente falta un conjunto de diputados que son autores. La votamos entonces. Señor presidente, es que esto tenía sentido, pero cuando se limita al Uber a trabajar con 4 pasajeros, o sea, esto ¿quién puede? Lo más puede lo menos, por lo tanto aquí es libertad de... Lo único que nos queda procedimentalmente es votarlo en contra, En contra. la indicación. La votamos Y así en contra. se mantiene la disposición original del proyecto. ¿Ah? Por eso. Y guardamos la 1, la 2, quedaría la 1, la 2 y la 3, tal como está. Correcto. Ya. Ok, diputados, se puede retirar la firma de ustedes dos, dejar constancia, Sí, pero no se puede retirar la indicación. Tenemos que votarla. la votamos. En votación. En votación. Doña Jenny Álvarez, Contra. en contra. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, Contra, señor secretario. don Gustavo Agún, don Javier Hernández, En contra de la firma.
don George Jackson, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaje y don Mario Venegas. En contra. 4 en contra, 0 abstenciones, 0 rechazada la indicación. Claro. La próxima indicación es de la diputada Carvajal y los diputados Letelier y otro del diputado Mesa. Para modificar el artículo 5 lo siguiente: agregas en su inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser coma, lo siguiente: así como los delitos previstos en la ley 2000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Le ofrezco la palabra a alguno de los autores para fundamentar. No hay ninguno. Le pido la reacción al Ejecutivo entonces. La verdad es que en base a lo que ya hemos comentado, esto podría entenderse que complementa lo que mencionamos en la línea de la seguridad de los pasajeros e incluso de los propios conductores. Por lo tanto, creemos que... Perdón, ¿a este modesto presidente o al Ejecutivo? No, a usted, presidente, por su intermedio. Ya. Presidente, la verdad es que yo creo que esto puede ser inoficioso, porque esté en la ley o no esté en la ley, el que está contrabandeando droga está liquidado igual. Entonces, ¿cuál es el problema ponerlo aquí? ¿Para qué? Si el señor que lo para en un taxi anda con un paquete de coca, con un más de lo que va a ir preso igual y lo hará. O sea, estamos poniendo algo que ya establece la ley. La ley dice, sanciona. Como sanciona, igual que poner, el que maneja un taxi no podrá ir bajo los efectos estupefacientes, está más claro que echarle agua, porque ya está, o bajo los efectos del alcohol también está, en la ley 20.000 el que contrabandea estupefacientes, droga, está liquidado, entonces ¿para qué vamos a andar más en eso? No, diputado, como me consultó, se trata de que aquí lo que dice el proyecto es que será exigible el papel de antecedentes para fines especiales. Y aquel que aparezca con anotaciones referidas a la ley 20.000 no podrá ejercer como conductor de estos vehículos. Eso es lo que dice. Y que va en la misma línea de lo planteado por la ministra en orden a darle garantías a los usuarios de que anda con una persona seria, responsable, ¿no es cierto? Porque un drogo, un traficante... No sé, pues no sé si nos da garantía de seguridad que haga este tipo de actividad, ¿no es cierto?, tan importante como es el transporte de pasajeros, en condiciones de seguridad. Ese es el tema. Votémosla. Entonces, la indicación. La indicación. Página 9, indicación segunda. De la diputada Letelier, Carvajal, Letelier y otro. Y otro diputado Mesa. Doña Jenny Álvarez. A favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Tengo. Don Gustavo Bun, don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaje y don Mario Venegas. A favor. 4 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones, aprobado. ¿Aprobada la indicación? Sí, aprobada la indicación. Diputado, vamos a la próxima indicación. Indicación 2. De las diputadas Álvarez y Pacheco y diputados Andrade, Poblete y Rocaful, para modificar el artículo 5 los siguientes términos. En el inciso segundo, A, para incorporar la palabra legal a continuación de representante. B, para incorporar a continuación del punto final que pasa a ser seguido la siguiente expresión. Asimismo, los representantes legales se encargarán de mantener actualizados periódicamente los datos señalados en el inciso primero del presente artículo. Número 1. Página 9. Presidente, creo que es periódicamente. Una arbitrariedad, porque no, supongo que en este caso será anualmente, semestralmente. ¿No lo dicen? Bueno, pero le ofrezco, siguiendo el procedimiento, a algunos de los diputados autores que explique y fundamente la indicación. ¿Me permite? Vamos a leer Disculpe, diputado, es que cuando no es dicen autor. periódicamente estamos de acuerdo, pero periódicamente cada 3 meses, 6 meses, 4 meses va a llegar un carabinero y le va a preguntar, oiga, usted no tiene actualizados los datos.
¿Y cuánto lo actualicé anteayer o cada 15 días? Sí, pero esto no es periódicamente, debe ser toda la semana. No, debe quedar establecido. ¿Cuánto tiempo es periódicamente? Ministro, no sé qué considera usted, 3 meses, 6 meses, 8 meses, no lo sé. Pero algo tiene que quedar, no puede quedar en el aire. Eso es arbitrario, presidente. Periódicamente, ¿el criterio de quién queda? No estoy preguntando. No, sí, lo entiendo perfectamente y lo sigo en su razonamiento, diputado. Periódicamente es ambiguo, porque no refiere a un periodo determinado, no dice 1 año, 6 meses, 2 años, 3 meses. Lo que sí debo decir es que remite al artículo 3, que dice relación con el registro, que debe estar, ¿en dónde? En el Ministerio de Transporte. Pero a eso se refiere. Todas estas exigencias que hemos puesto en el primer inciso, que los choferes no pueden estar condenados o aparecer en su certificado de registro, ¿no es cierto?, delitos, anotaciones relacionadas con todo esto que mencionó, secuestro, robo con violencia, intimidación, ley de alcoholes, y además le agregamos la ley 20.000 que tiene que ver con el drogas. ¿Ya? Lo que dice la intención, el espíritu, es que por parte de los representantes legales, dicen ellos, tienen que estarlo revisando periódicamente. ¿Para qué? Para ir sacando a los que eventualmente no cumplan con ese... eso es lo que entiendo que está detrás del espíritu. Diputada. Yo soy una de las firmantes. Yo creo que, no sé si hay problema en agregar consideramos Asiento, que había por que favor. agregar la palabra representante legal. Sí, eso está bien. Que es el A. Y en el segundo, yo tengo entendido que en alguna parte están fijados el periodo. El periodo, en algún artículo anterior, el periodo en que tienen que informar, Actualizar. actualizar los datos. ¿Podríamos en esta parte especificar más la indicación? Si la ministra nos puede ayudar en eso. Podría, se me ocurre. ¿Sí? Sí, voy a consultar para resolver que si nosotros reemplazáramos, mantener actualizado periódicamente, Según lo que eso establece anualmente, por ejemplo, eso establece un... O según lo que establece el ministerio. Señora ministra, Eso es lo que yo tengo. ya, está claro el punto, le agradeceríamos que no... La verdad es que el concepto que nosotros hemos recogido en este artículo es una obligación que es de carácter permanente. Es, por así decirlo, permanente y continua, de modo tal de que no debiera existir ni un solo día, no sino que periódicamente, sino ni un solo día en que la persona esté en esta condición. Y al estarlo, efectivamente, esto se fiscaliza, se controla, se puede hacer en conjunto, y lo hemos dicho así muchas veces, con las policías, que tienen acceso directo a los antecedentes, y por lo tanto se puede controlar de esa forma. Como no existe un registro de esta situación, esta actualización periódica no se materializa de ninguna forma. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que siendo una obligación permanente y continua, esto, muy por el contrario, no la refuerza, sino que la puede bajar la responsabilidad, atenuar. Hacerlo más débil. Claro. Esa es nuestra opinión. Ok, esa es la opinión del Ejecutivo. En función de eso, votamos la indicación. La indicación son 3 puntos, presidente. Sí. ¿Me permite? Ah, Son 3 puntos la indicación, pero el punto 2, por tratar de una materia... Vamos por punto para ir a... Voy a dejar de inmediato la opinión de la Secretaría respecto al punto 2, porque estima que es inadmisible, porque trata un tema de seguridad social. Por eso que podíamos votar el 1 primero. ¿El 1? ¿Sí? Ya. Y separada A y B, ¿o no? Sí. Sí. Yo igual tengo una duda. Perdón, presidente, gracias. Dos cosas, presidente. Una cuestión de forma, que me acabo de enterar que se llamó a votación la indicación que dejamos pendiente la vez pasada. Siempre se había estilado en esta comisión de tener la diferencia que si están los autores, como era el caso nuestro, la comisión se hubiese esperado para poder haber votado. Entiendo que no fue así, se perdió esa indicación, lo dejo como antecedente. La verdad es que tuve que ausentarme a propósito porque soy jefa de comité y tuvimos reunión de jefatura de comité y me acabo de enterar que esa se llevó a la votación. Lo dejo nomás establecido. Pero dado el punto y dado que eso pasó, en referencia a esta indicación, pedirle a la ministra o su asesor cómo opere cuando ella nos menciona que se actualizan de manera
al parecer de oficio, digamos, o sea, o de manera, perdón, automática, porque por ejemplo, anotaciones especiales de sanciones o algunas sentencias de por medio se solicitan, actúa de oficio el borrar antecedentes, digamos. Entonces, no sé a qué hace referencia cuando dice que se actualizan periódicamente, si se refiere a todos los datos o solo a aquellos que contienen el tipo de licencia. Porque en general uno tiene que hacer justamente el trabajo, digamos, de solicitar, por ejemplo, si hay alguna anotación que se le borre o sea la tramitación judicial que corresponda. Si se puede aclarar eso. Presidente, y solo para agregar un... Ya, antes que intervenga la ministra, diga, diputada Álvarez. Claro, es obligación estar actualizando constantemente, pero como aquí, resguardando que sean los representantes legales de esta plataforma y no recaiga en los conductores. No tiene sentido su... ¿Cómo hacemos esa diferenciación a la hora de una sanción por no actualizar como se exige? Ministra. Bueno, como señalábamos nosotros anteriormente, la verdad es que es correcta la pregunta, digamos, cuando la diputada Carvajal dice cómo se mantiene actualizado periódicamente. Lo que nosotros hemos dicho es que no se mantiene actualizado periódicamente, que eso no es posible, porque esto lo que estamos haciendo no es establecer un registro de condenas, sino lo que estamos estableciendo es un requisito para poder ejercer la función de conductor. Exacto. Y el requisito para poder ejercerla es que no tenga estos antecedentes. Si la persona, en definitiva, ejerce la actividad, lo estaría haciendo al margen de la normativa y por eso es que puede ser controlada y fiscalizada y puede ser evidentemente sancionada en el sentido que no puede formar parte del listado de conductores, pero no es un registro de condena, sino una constatación de un hecho que se produce, ya sea por parte de la empresa cuando los inscribe o bien por parte de los propios fiscalizadores cuando se controla en la vía pública. ¿Me explico? Diputada Carvajal. Sí, yo voy a lo siguiente, siendo conductor y teniendo, por ejemplo, una conducta intachable, ¿ya? En el transcurso de su trabajo es sancionado. ¿Cómo hago luego para enterarme de que efectivamente esa sanción está o no está, si no se actualizan, o si se actualizan, en qué momento aparecen? ¿Me entienden? ¿No? Es como al revés, digamos. O sea, existe la posibilidad de que en el ejercicio de esta labor, ¿cierto?, el conductor no tenga antecedentes, en un año tiene una sentencia inscrita, luego, cuando ustedes toman conocimiento de eso para cumplido el requisito, no pueda seguir ejerciéndolo. Yo sé que no existe la obligación, por eso me preocupo, porque si no, ¿para qué tenemos la indicación? Disculpe. O sea, se hace necesaria aún más la indicación para que efectivamente haya una revisión en el transcurso de periodo de tiempo determinado, si existe alguna sentencia. No. Disculpen, solo para aclarar como yo lo entiendo. Como dicen los abogados, yo no lo soy, el peso de la prueba se pone en los representantes de las plataformas tecnológicas. Porque ellos, pero escúcheme, por favor, ellos, la empresa, cuando establece el vínculo con un conductor, tiene que verificar que no esté sancionado por ninguna de estas causales que hemos señalado. Es de obviedad absoluta que si alguien, ¿no es cierto?, cae en la circunstancia que es sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, cae en la ley de alcoholes. Sancionado, eso lo va a saber, eso no pasa inadvertido. Lo mismo para el caso de la ley de drogas o las otras, es decir, entonces la obligación es, no hay un registro, como bien dice de sanciones, sino que es obligación para las plataformas, para los representantes de las plataformas son los que tienen que estar permanentemente verificando que quienes están usando como conductores no tengan no hayan cometido estos delitos. Y si alguien partió con su hoja en blanco, inmaculado, pero en el transcurso de su desempeño como conductor cae en un delito de esta naturaleza, al ser sancionado y condenado, obviamente no puede seguir ejerciendo, sí, está prohibido por la ley. ¿Cómo se entera si no actualiza datos?
¿Cómo se entera la plataforma? Claro, porque yo, permítame, presidente, pero en la práctica yo voy con mi antecedente, me contratan, me inscriben, voy al registro. En el transcurso del tiempo me sentencian por manejo en estado de ebriedad, etcétera. No me quitan la licencia, me aplican una sanción. ¿Cómo se entera la plataforma de que yo fui sancionado si no es que periódicamente hace revisión de los documentos? Por eso que cobra sentido la indicación. Sí, Porque decir, o sea, la indicación está apuntando. revisado, y si yo no impongo la obligación a la plataforma de revisar, ellos no lo van a hacer. Ok, señora ministra, diputado García, brevemente, luego la ministra y votamos, porque ya está... Presidente, a ver, yo tengo entendido que cuando usted va a sacar documentos, le exigen todos estos papeles para sacar los documentos. Y si está limpio, le van a dar los documentos. Si esta persona está con los documentos manchados porque consume droga, porque consume alcohol, consume todo, no le van a dar ningún documento. No tiene nada que ver. No, espérese, pues, espérese. Ahora, cuando la gente está trabajando, el representante legal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir que la persona tenga los documentos al día. Y si se supone que si la persona tiene los documentos al día, es porque ha cumplido los requisitos para que le den la licencia. Hay licencias que duran 2 años, 4 años, 6 años. A los taxistas, a los taxistas no los revisa nadie. Pueden estar 5 años con los documentos hasta que se le venzan, los renuevan y siguen trabajando. Ellos le duran 2 años, 3 años, y cada vez que se les vence, el representante legal los llama y dice, venga amigo, no puede seguir trabajando porque usted tiene su licencia vencida o no cumple los requisitos. Ese control es un control interno que hace cada uno. Entonces cuando anda manejando y si esa persona la pilla carabinero, sin los requisitos para manejar el auto, qué sé yo, ¿usted cree que le van a dar documentos otra vez? Esa falta gravísima, le van a suspender la licencia, le van a hacer todo. Entonces, cada vez que una persona tiene un documento o una licencia es porque ha cumplido los requisitos que requiere el documento para ser sacado. Presidente. Eso es lo que yo digo, presidente. Diputado, señor Pérez. Gracias, presidente, por su intermedio a la señora ministra. Si nos pudiera clarificar qué sucede hoy día. Yo sé que usted en parte explicó, pero ¿qué sucede hoy día con las empresas radiotaxi, empresas de taxi, taxi colectivo, que funcionan bajo la modalidad, entre comillas, de empresa? ¿Qué sucede hoy día con este tipo de temas? En el sentido de qué pasa con los conductores. Yo lo que entendí de su explicación es que pueden ser fiscalizados en cualquier minuto, porque las policías tienen los datos de los tribunales, porque esto tiene que haber pasado por algún tribunal, haber sido condenado. ¿Qué es lo que sucede hoy día con los distintos modos de transporte que tenemos de remunerado pasajeros? Radiotaxi, taxi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede hoy día? Eso me gustaría que lo aclarara, por favor, ministro. Presidente, una cosita cortita más, ministro, por favor, presidente. Quiero hacer una pregunta, presidente. Si una persona la meten el representante legal y cae en alguna falta, ¿automáticamente lo sacan de la plataforma o sigue trabajando? Me gustaría, no sé. Lo sacan, creo que Ya, es pues, muy entonces. exigente. Y por otras acciones Está que no bien, tienen que ver con estoy estas diciendo, leyes o sea, también ya lo sacan. está resguardado, entonces. O lo suspenden temporalmente según el modelo de negocio. O sea, que está llevan. resguardado. Porque lo Porque transmiten los que trabajan están ahí. trabajando. Porque está formalizado. Igual que, perdón, presidente, cuando a Carabinero le encargan un vehículo o Carabinero lo para usted, en el mismo auto la patrulla está trayendo todos los datos, te mete el padrón y dice, este auto de tal persona, este está bien, está correcto, no tiene transferencia. Bueno, no se trata de andar revisando los cientos de miles, se trata de... Diputada, evitémoslo el Que así es la diálogo vida, y ¿no? escuchemos a la ministra, por favor, sobre el punto para poder someter a votación la indicación. Entonces, le ofrezco la palabra al tiro al diputado Jackson antes que reaccione a la ministra. Sí, mis excusas por no haber podido estar antes, estaba también en otros compromisos, pero por lo que tengo entendido, la indicación, estamos en la 1B, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que al cambiar en el artículo 4, el sujeto al cual está adscrito el proyecto, antes estaba muy enfocado en la plataforma, y en la modificación del artículo 4 gira de manera importante a estar dirigido a las personas que consiguen un permiso a través de este concurso, ¿no? Que van a ser limitadas. Suena raro cargar el peso en la plataforma sobre algo que individualmente, o sea, no sé, pues los conductores de los vehículos a los que se refiere, o sea, van a ser las mismas personas que postulan a los cargos. Entonces creo que está
está extrañamente redactado esto, porque, el artículo completo me refiero, porque ahora el sujeto al cual se le dio el permiso es la persona que postuló, y por lo tanto debe estar como un requisito para postular. Y por lo tanto no que la plataforma tenga que ser la encargada de estar como actualizando, sino que simplemente la persona, por el solo hecho de tener un permiso, tiene que tener una licencia. Porque... No, es que, disculpe, no está en discusión el tema de cómo se obtiene la licencia. No. Yo creo que aquí se ha provocado una confusión. Las normas referidas a cómo se obtiene la licencia son otra cosa. Aquí lo que estamos hablando del artículo que dice que los que puedan actuar como conductores en estos autos que van a hacer usar plataformas tecnológicas, no podrán en su certificado de antecedente para fines especiales que entrega el registro civil tener anotaciones por haber sido condenados y sancionados por delitos en distintas áreas: secuestro, robo con intimidación, robo con violencia, ley de alcoholes, y también agregamos la 20.000 que tiene que ver con drogas. De eso estamos hablando, diputado. Estoy consciente y estoy hablando precisamente de eso, que al final, como normamos en el artículo 4, las personas que postulan a esto son las mismas personas que van a conducir. Por lo tanto, hablar de conductores y de las personas que se adjudican entre comillas, concurso o proceso que está normado por el artículo 4, son equivalentes, son la misma persona. Por lo tanto, si es que a alguien se le sorprende con alguno de los delitos o de las faltas graves, o como se quiera tipificar, esa persona, por el solo hecho de que se le conozca una nueva, deja de estar en condiciones de permiso. Pero no entiendo por qué tiene que ser la plataforma la que esté encargada de llevar una actualización de eso. Simplemente una persona no se adjudica un permiso de este concurso si es que tiene alguno de estos antecedentes en su ficha, y si es que en algún momento posterior a que se le dio ese permiso recibe alguna de estas sanciones, simplemente pierde el permiso. O sea, pero no está la carga, o sea, la responsabilidad no tiene que estar en una plataforma que puede él cambiar múltiples veces. Podría eventualmente decir, ¿sabes qué? Ya no estoy con esta plataforma, estoy con esta otra. O eventualmente puedo estar con las dos plataformas, o con 3, o con 5. Y por lo tanto no debería estar el peso de la actualización de esos antecedentes, que son materia penal, materia administrativa. Materia de seguridad del pasajero. Sí, pues por eso, pero es que tú simplemente no deberías poder, o sea, se te revoca el permiso. Pero ¿y cómo se enteran los de la plataforma que lo tienen contratado si no va a ir a informar que tuvo un delito? Es que no es la plataforma la que se entera, es el sistema de transporte que tiene integrados los datos. ¿Sí? Cuando a alguien se le revoca el permiso, o sea, No necesariamente. Ministra, por favor, para poder... Diputada, sí, mira... Es que no está bien redactada tampoco. Bueno, pero en función de eso es que tenemos que resolver nosotros si la aprobamos o la rechazamos. Yo quiero escuchar, disculpe, diputado, a la ministra, por favor, para poner en votación. Presidente, nosotros ya habíamos mencionado que estimamos que no correspondería avanzar en la propuesta del literal B, porque, como hemos señalado, esta es una obligación que es continua, que es permanente, es una suerte de inhabilidad que tienen los conductores. Esto, contestando la pregunta del diputado Leopoldo Pérez, esto hoy día no ocurre porque hoy día no existe esta inhabilidad. Pero bajo la lógica de que pudiera ser otra inhabilidad, como por ejemplo que una persona maneje con una licencia que está suspendida o que no tenga, entonces en ese momento, al momento del control, cuando es fiscalizado, evidentemente esa persona se le cursan las infracciones correspondientes y en este caso no puede prestar este servicio, digamos. Pero esto es una obligación continua y permanente, y aquí se crea una inhabilidad especial no solo para los vehículos particulares, sino más adelante también para los taxis, en la idea de equiparar la cancha. Pero, presidente, pero ahí hay un riesgo, presidente, lo último, ahí hay un riesgo para los usuarios de estas plataformas, de estos vehículos, porque ellos, si tienen una infracción y no la informan, y si no son detenidos en un control y no tienen licencia a conducir, ahí estamos dejando un espacio al riesgo a los pasajeros de este tipo de transporte. Estimada diputada, por lo que yo he aprendido de escuchar a quienes están trabajando con estas empresas, le quiero comentar que lo que yo he recibido
es que son particularmente exigentes respecto del cumplimiento de ciertos estándares que ellos le exigen, incluso abusivamente en algunos casos, en mi impresión, que los pueden en cualquier momento, ¿no es cierto?, decir, ¿sabe qué? Queda suspendido, porque usted no hubo queja de tal, porque los pasajeros pueden quejarse vía email, ¿ya? Y lo suspenden unilateralmente. O sea, los representantes legales ya se hacen cargo. Exacto. Y en consecuencia, si es por lo menos, es por lo más. Imagínate que un conductor es sancionado por la ley de droga o por la ley de alcoholes, con mayor razón, no los van a... Y en este cuadro lo que planteaba el diputado señor Jackson es, efectivamente, nosotros modificamos todo el cuarto, pero igual, ¿no es cierto?, el señor que obtuvo el permiso que le va a conceder en esa suerte de, comillas, licitación, ¿no es cierto?, que va a hacer el ministerio, para poder operar va a tener que relacionarse con una empresa que ofrezca estas plataformas. Ese es el escenario. Presidente, pero en esa misma lógica, que ya lo están haciendo, ¿no es mejor dejarlo aquí estipulado en el proyecto de que legalmente sean responsables? Ya lo hacen. Pero sin si que eso ley se lo dice, exija. el proyecto original dice, los representantes de las plataformas tecnológicas inscritas en el registro, eso está en el artículo 3 del proyecto, que ya aprobamos, deberán verificar el cumplimiento de estos requisitos, que están en el inciso primero, deberán verificar el requisito al momento de adscribir vehículos, o sea, al momento que hacen esta relación entre la plataforma y en la persona que se ganó el derecho a ganar. ¿Cuál es la cosa? Que en la indicación B, lo que ellos vuelven a insistir que mantener actualizados periódicamente los datos. Está en el mismo sentido, solo que le agregan esto de periódicamente. ¿Entiendes? Eso es. Pongo en votación porque yo creo que está suficientemente discutido el tema por separado A y B. A y B, ya. En votación la letra A, entonces. 1A, donde dice incorporar la palabra legal. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don René Manuel. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. ¿Legal? Sí. ¿No debería ser legales porque salen los representantes? Eso lo podemos modificar por Es de cuestión formal. A favor. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la letra A. La letra B ahora. En votación la letra B, 1B. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Boone. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. En contra, por redundante. En contra. 1, 2, 3. 3 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la letra B. Sí, pues. Rechazada la letra B. Pasamos al número 2 de la misma indicación, que a juicio de esta Secretaría sería inadmisible por entrar en materia de seguridad social. A ver. Los representantes legales de las plataformas tecnológicas deberán garantizar a los conductores de los vehículos a que se refiere el artículo 4 que, en desempeño de sus labores, estos contarán con condiciones laborales, previsionales, sanitarias y de seguridad social dignas y adecuadas. Para ello, al momento de establecerse el vínculo contractual entre los conductores y las plataformas tecnológicas, el representante legal de esta deberá poner en conocimiento al conductor de las condiciones en que operarán. No se podrán establecer en el mismo cláusulas abusivas o que vayan en contra de la legislación chilena, especialmente en materia laboral, previsional, sanitaria y seguridad social. Es el número 2 de la indicación. Estimado señor secretario, agradecería que fundamentara por qué usted estima que es inadmisible.
es porque es de resorte exclusivo del presidente de la República, de acuerdo a lo indica el artículo 65 de la Constitución Política. Tema social. Pero lo que aquí, disculpen, solo para... Sí. Pero aquí lo que estás diciendo es una cuestión de toda lógica, que es que estas empresas deberán garantizar a los conductores, ha sido una larga discusión aquí, condiciones laborales. Sí, hay un punto con respecto a la O sea, indicación. no estamos diciendo estas condiciones, sino que son reglas generales. Yo soy firmante de la indicación. Ah, le ofrezco la palabra. La verdad es que me han llegado muchas observaciones con respecto también a la indicación, porque este tipo de plataformas son utilizadas por gente que tiene un trabajo ya estable, que realiza este trabajo esporádico, y ahí también se complica el poder tener todo este resguardo que ya lo tienen en otros trabajos más estables. Entonces ahí la verdad es que la explicación que da el secretario me hace mucho sentido. Muy bien. Entonces, yo acogiendo el mejor parecer de la Secretaría, que para estos efectos no es nuestro apoyo técnico, yo voy a declarar inadmisible, como lo ha planteado el secretario, esta indicación. Pasamos al número 3. No, la única manera y procedimiento es de los señores diputados o diputadas, que tiene que algún diputado o diputada solicitar la votación de la inadmisibilidad. Y yo la tengo que someter a votación. Eso es lo único que puedo hacer. Diputada Carvajal. Presidente, formación de la declaratoria de inadmisibilidad, puesto que no coincidió con el fundamento que da el secretario. A mi entender, lo que se exige con esta indicación es, en definitiva, hacer exigible condiciones laborales mínimas, relaciones contractuales que en definitiva se dan en la práctica y que en razón de esto se quieren visibilizar, dado que en la actualidad lo que existe es una invisibilidad de cualquier tipo de contrato de relación contractual, lo que los exime de cualquier responsabilidad respecto de los trabajadores y respecto también de las obligaciones derivadas de esto. Por tanto, yo creo que es totalmente admisible y en ese sentido es que solicito la votación de este fundamento. Disculpen. Está en su derecho, diputada. Diputado señor Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio a la señora ministra. Y quiero ser reiterativo en esto, ministra. ¿Cuál es la legislación que hoy día rige a los distintos modos de transporte urbano pasajero que tenemos vigentes respecto de este tema? Me gustaría conocer la opinión del... Bueno, que por eso quiero escuchar qué es lo que se le exige a las empresas hoy día de transporte urbano pasajero, en los distintos modos que tenemos. Igual razón, igual disposición, o sea, no estamos aquí para... O sea, señora ministra, por favor. Presidente. Colegas, por favor, escuchemos a la ministra. Hoy día en general, y esto aplica para los conductores de taxis que también están asociados a algunas agrupaciones y asociaciones, y entendemos lo mismo respecto a las plataformas, lo que corresponde es que rijan las reglas generales, o sea, que no se impongan obligaciones adicionales, sino que, porque si no, cada vez que regulamos un poco una actividad distinta, tendríamos que crear disposiciones distintas para esas actividades. Y aquí recordar, digamos, que el Código del Trabajo, y así lo establece el artículo 7º en particular, digamos, establece que lo que corresponde es acreditar si existe o no un vínculo de subordinación y dependencia y de acuerdo a ello aplicar las reglas del Código del Trabajo. Si eso cualquiera quiere hacer un juicio y quiere probarlo, si es que en el evento de que no existe un contrato de trabajo, en otros existirá, corresponde entonces que se rija por esa regla general. Entonces, lo que a nosotros nos parece que como técnica, digamos, legislativa, no sería conveniente establecer por cada una de las regulaciones de las distintas actividades económicas que las personas puedan desarrollar distintas regulaciones especiales. Eso en términos generales, digamos, a propósito de la pregunta. Perfecto. Se pone en votación entonces la declaración de inadmisibilidad. Los que voten a favor, votan respecto a lo declarado por el presidente con el apoyo del secretario de la comisión. Los que votan en contra, ¿no es cierto?, votan en contra de esa, y por tanto después tendríamos que volver a votar esta indicación.
Se toma la votación. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez. En contra. Doña Loreto Carvajal. O sea, usted vota a favor de la... Admisible. Que es admisible. Usted dice que es admisible el... Porque la mesa lo que dice que es inadmisible. Es solo para aclarar el punto nomás. Perfecto. Al votar en contra dicen que es admisible. Doña Loreto Carvajal. Admisible, En contra de la inadmisibilidad. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Abún. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Contra. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. Contra. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaje y don Mario Venegas. A favor. 4. Se rechaza. Es inadmisible y por tanto no se pone en votación esa indicación. El ministro de Fe. Se rechaza. ¿Puede explicarle a la...? Se obtuvo una votación empate, de manera que no hubo quórum para aprobar o rechazar la declaración de inadmisibilidad y por lo tanto es admisible. Es admisible. Sí. Sí, se entiende rechazado. Pero no tiene... Se entiende rechazado lo que uno... No, pues. No, esa era la regla antigua. Presidente, cuando hay empate se rechaza la propuesta. Así es. Y en este caso la propuesta era la declaratoria de inadmisibilidad y por lo tanto se rechaza la declaración de inadmisibilidad. En el empate no era necesario Sí. obtener mayoría en una... En el empate antiguamente se votaba de nuevo, sí. Pero ahora se rechaza. Ahora es como que se cae la votación. Y ahora hay que votarla, entonces la... Ok, diputado, a mí me sorprende esa modificación reglamentaria, sí. Debo señalarlo. Debo tener que quede claro que ahora entonces nos vemos en la obligación de votar la indicación en sus méritos. Se pone en votación. Se vota la indicación número 2 entonces. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Abún, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. Don Giorgio a favor. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaje y don Mario Venegas. En contra. Se rechaza la indicación. Está más largo nomás. Seguimos. Vamos al 3. Número 3. Para agregar... Silencio, para agregar por favor. El inciso cuarto nuevo los siguientes términos. Los conductores de vehículos a que se refiere el artículo 4 y las entidades operadoras de plataformas tecnológicas que intermedien en el encuentro entre oferta y demanda de transporte remunerado a pasajeros serán responsablemente civilmente en forma solidaria de los daños y perjuicios que ocasionaren conforme a las reglas generales. Número 3 de la indicación. ¿Podrían fundamentar esta parte de la indicación algunos de los autores? Está claro lo que quiere decir, la verdad es que yo soy firmante y que en Diputado caso de... Mesa, ¿Pero se leyó la indicación? Sí. Es eso. Ah, ya, perfecto. Que la Ministra, plataforma tenga responsabilidad civil. Ministra, queremos conocer su opinión respecto a esta parte de la indicación. Bueno, hoy día recordar que frente a situaciones de accidentes de tránsito, que pudiera ser el caso en que esta norma aplicaría, la ley de tránsito hace solidariamente responsable a los conductores y propietarios de los vehículos, ¿ya? Esa es la regla general hoy día a propósito de la pregunta que me han hecho en ocasiones anteriores. Lo que hace la propuesta es extender esa responsabilidad
a las plataformas, a las empresas que operen como intermediarias, digamos. En ese sentido, a nosotros nos parece que pudiera resultar un tanto excesiva la norma, digamos, entendiendo que ya hay dos personas que son responsables, incluso un patrimonio de por medio que podría ser un mismo vehículo para responder frente a esas obligaciones. La verdad es que no creemos que sea tan necesaria, y más bien, de nuevo, quizás uno pudiera entender que habría que estar a las reglas generales de la responsabilidad civil para estudiar un caso de laboratorio teórico en que pudiera extenderse a estos terceros, digamos, que son las plataformas tecnológicas. Estoy pensando en voz alta, por ejemplo, a propósito de lo que establece el artículo, si mal no recuerdo, 2314 del Código Civil, en el sentido de decir que se responde extracontractualmente cuando se acredita, entre otras cosas, que se produce un daño, que hay un vínculo entre la causa y el efecto, y que también hay algún grado de responsabilidad, es decir, de conducta dolosa o culposa que haga responsable a ese tercero. Entonces, de nuevo tiendo a pensar que es más bien aplicación de las reglas generales, más que establecer una nueva forma de responsabilidad en este caso, digamos. Diputado señor Jackson. Sí, presidente, yo antes de modificar el artículo 4, yo creía que una norma como esta era absolutamente imprescindible. Creo que de verdad la modificación que le hicimos al artículo 4 cambia bastante el nivel de asimetría que existe entre la plataforma y el conductor. El conductor pasa a tener un poder mucho más grande porque él ostenta el permiso. Y por lo tanto no hay un parque limitado desde el cual la plataforma puede hacer una pesca todos los días de arrastre de cuánto oferta hay, ¿no? Entonces se controla la oferta. Yo creo que eso es algo bueno. Ahora, creo que igual es importante que tengan responsabilidad. O sea, no, le quita urgencia a esta norma, pero creo que igual tiene que estar. Y voy a poner un ejemplo que está pasando en distintos países. Las plataformas de video en Internet, uno podría decir que, claro, no tienen responsabilidad sobre lo que se emite porque son las personas que suben los contenidos las que son responsables de ese contenido. Son un intermediario entre quien es el consumidor de un contenido audiovisual y quien es el ofertante, es decir, el que lo sube. Pero se han dado casos en las cuales, por ejemplo, cuando se suben contenidos sobre personas que no estaban conscientemente involucradas y que generan daños o perjuicios a esas personas, las plataformas se han hecho responsables. Porque son, finalmente, su giro de negocio seres intermediarios y por lo tanto tienen que hacerse responsables del contenido que ellos están transmitiendo, ¿ya? Entonces, si bien uno podría pensar, son simplemente un intermediario, otras personas lo que están tratando de instalar es que al ser intermediario y al ser ese su giro, también ellos tienen que hacerse responsables sobre aquello que ejecutan. Ya no se pueden lavar las manos. Por lo tanto, a mí me parece que podría ser interesante que establezcamos la responsabilidad. Ahora habrá que ver, y ahí me imagino, yo no soy tan entendido en el ámbito de cómo opera el derecho civil, pero que existirán algunas formas para que, y aquí quizás sería bueno contar con mayor asesoría técnica, sobre cómo se hace operativa y el alcance que pueda tener la responsabilidad solidaria en materia civil. Pero a mí me parece que como principio a mí me parece razonable y que se está dando en otros ámbitos de los servicios digitales, como por ejemplo la intermediación de video, y por lo tanto no sería algo nuevo, ¿no? Gracias, diputado. Hecho el punto, en votación. Ah, perdón. Solo un punto muy breve. Recordarle, por su intermedio, presidenta, a los diputados que hay una norma que nosotros tenemos pendiente, que está contenida en el artículo 3º, que se refiere precisamente también a la obligación de mantener también pólizas de seguro para efectos de responsabilidades también. Y precisar que en el caso de la responsabilidad solidaria, a diferencia de la subsidiaria, que es otra que se consagra en el Código Civil, supone que yo puedo demandar indistintamente a uno u otro. Lo voy a poner así: si un conductor se pasa una luz roja, yo pudiera demandar a la plataforma por el accidente que sufre ese vehículo indistintamente. Obviamente uno naturalmente persigue a quien tenga mayor patrimonio, digamos, ¿ya? Y en segundo lugar, la subsidiaria lo que hace es decir, voy primero contra uno y subsidiariamente, si ese no me pudiera responder, yo voy contra el otro. Esa es la diferencia de responsabilidades, digamos.
Diputada Carvajal. Presidente, la verdad es que con todo lo que está pasando en esta votación, a mí me convenzo cada día más que esta es una norma que no tiene patas ni cabeza. O sea, yo me pregunto qué pasa si yo pido un Uber, voy y me bajo sin pagar. Eso no va a ocurrir nunca, porque el señor que tiene y que obviamente tiene acceso a mi tarjeta porque lo voy a pagar o lo voy a pedir, va a estar siempre asegurado en sus derechos, que es el pago por el servicio que me presta. Sin embargo, como usuaria, hoy día me encuentro en la más absoluta indefensión. No tengo por qué tener conocimiento de cómo se llama el chofer, si efectivamente es el chofer el que está adherido a la plataforma, porque ustedes acaban de rechazar la norma que establecía de que si ese pseudo chofer tenía una sanción, por ejemplo, de violación dentro del año en que él fue el conductor, pero no se actualizaron datos, no voy a tener ninguna seguridad como usuaria. Primera cosa, lo desecharon. Segundo, tampoco tengo cómo saber porque no hay una relación contractual. Es decir, el nombre que a mí me pueden decir puede ser muy distinto al que solicitó la licencia. Y no hay ninguna fórmula para que el señor que está no sé dónde en las nubes, el de la plataforma, me garantice y me asegure que el que me llevó es esa persona. Y si lo tuviera, probablemente ni siquiera lo va a llamar, porque resulta que basta que él salga a la plataforma para que se desaparezca del mundo. Así es. Entonces hoy día le sumamos que además no tenga ninguna responsabilidad civil. Ahora, si a mí me dicen, como establece el 2314 del Código Civil respecto a las responsabilidades, de norma general del Código Civil, es decir, cualquier conductor en este caso es solidariamente responsable, él o el dueño del vehículo, me van a hacer a mí andar buscando quién es el dueño y luego perseguir solidariamente la responsabilidad de quien eventualmente es el conductor o el dueño del vehículo, que eso pueden ser personas perfectamente distintas. Y luego me aclara y me dice, no, pero también puede ser subsidiaria, es decir, que si yo ejerzo una acción contra el conductor, que no es el dueño del vehículo, puedo, ¿cierto?, subsidiariamente, si no logro, ¿cierto?, ver compensado el daño que me causaron, que este puede ser civil, penal, etcétera, puedo ir subsidiariamente al dueño, si es que lo encuentro. La verdad que si no hay ningún dato, si no hay ningún registro, si no hay ninguna responsabilidad, eso no va a ocurrir nunca. Entonces yo me pregunto, o sea, perdónenme, pero no tenemos medios para probar, ni siquiera certificar quiénes son los dueños con esto. Yo me estoy yendo yo me estoy dando el trabajo de hacer un ejemplo súper claro de lo que puede ocurrir en la práctica. Bueno. No puede. No, es que dígame en qué parte esto no puede ocurrir, porque esto ocurre diariamente. Y cuando ustedes aquí han sido testigos de lo que pasa en la televisión o lo que se ha anunciado en la televisión, que hay personas que han violado, que se le han perdido maletas, díganme dónde yo persigo esa responsabilidad, porque hoy día no tenemos con esta ley ninguna fórmula para tener precisión ni certeza de quién y a quién le estamos pagando un servicio que al parecer de todos aquí, ciegamente, no existe ninguna responsabilidad, salvo, ¿cierto?, la obligación que existe del usuario de pagar. Lo demás parece que se puede efectivamente perder en la nebulosa y nadie va a tener acceso a poder perseguir de ningún tipo, ni responsabilidad, como aquí ya mencioné, de ninguna de ellas. Entonces, lo que yo quiero decirle, presidente, es que estamos derechamente legislando sobre el aire respecto a nada más que validar una plataforma, pero que no deriva de ella, ni del conductor, ni de quien ejerce como conductor, ni al dueño del vehículo, ninguna responsabilidad hacia quien debiera ser nuestro principal objetivo como legisladores, las personas que van a ser las que se van a subir. Ese es el problema. Entonces yo insisto, a mí me parece esta indicación como las que han venido, lo mínimo, o sea, el mínimo garantizado para el usuario, porque aquí de verdad que estamos eventualmente legislando sin ninguna consideración respecto a lo que podemos exigir de una persona que va a prestar, al parecer, un servicio, porque si lo llevamos al plano extremo, ya queremos desconocer que también es un servicio, pese a que aquí me dice que tiene la obligación de el inicio de la, ¿cierto?, a los conductores que se refiere, le hacemos exigirle licencia,
debe tener control vigente, etcétera, pero en definitiva no tenemos cómo percibir la responsabilidad y me parece eso gravísimo. Diputado Jackson y luego el diputado Pérez, en ese orden. Sí, presidente. Breve, si es que te colaborará. Sí, yo quisiera proponer alternativamente, y lo puedo escribir, si es que así, si es que no se llega a un acuerdo, como una propuesta alternativa el que sea subsidiario, porque efectivamente, o sea, en forma subsidiaria, porque a ver, hoy día si es que un pasajero se sube a una plataforma, o sea, un taxi, ya registrado en el sistema de taxi, y ocurre el mismo accidente, que puede ser la misma o violación, los mismos ejemplos que se dieron, uno tampoco tiene otra entidad a la cual denunciar que no sea, si mal no entiendo, que una denuncia civil a la persona, no una empresa. ¿Ya? Esa es la condición. ¿Ya? Por eso, pero uno no puede demandar a una supra, a no ser de que sea una empresa de taxis. Por eso, pero si es que es una persona, ¿ya? Entonces, por eso, entonces la misma disposición como para el paralelo sería ir a la persona, y si es que no puede responder frente a los daños civiles, ¿ya? Que yo creo que ahí hay que amparar a la persona, que pueda escalar a la plataforma, pero que la primera instancia sea la misma disposición que la anterior, que sea a la persona que cometió el ilícito. Y si es que esa persona tiene la espalda, tiene que responder ella, no la plataforma. Y si no tiene las espaldas, bueno, por eso, pero por lo mismo debería ser responsable subsidiariamente. Es decir, que si no llega a una instancia, que sea la siguiente. Eso creo que como primera aproximación. Y en segundo lugar, tenemos que tener como consideración, porque la diputada hizo mención al tema de la letra B del inciso segundo que trataron de instalar. El artículo 4 deja la posibilidad de revocar los permisos a los vehículos si es que se infringen ciertas normas que establezcamos en la ley. Una de esas normas, perfectamente, puede ser en la parte de las sanciones, el que a ciertos delitos específicos, cuando se cometan por alguien que conduzca uno de esos vehículos, se revoca el permiso. Inmediatamente, o sea, en el mismo acto. Por lo tanto, es perfectamente plausible que ante ciertos delitos, lo dejamos establecido en el artículo 4, se pueda hacer una inhabilitación. Pero eso no tiene que ver con que se mantenga un registro actualizado, sino que más bien en el minuto en que se comete el delito. No es como que cada cierta periodicidad haya una actualización, que tendría que ser en este caso continua, sino en el acto de la comisión de ese delito, inmediatamente se gatilla una revocación del permiso. Y eso podríamos establecerlo en la parte de las sanciones, no hay ningún problema. No, pues lo podemos poner, porque ya está establecido en el artículo 4 que se puede revocar cuando se infringe la norma. Entonces, es perfectamente plausible. Por lo tanto, no está cerrado. Ahora, es que puede operar así, puede operar como nosotros digamos que opere. Sí, por eso estamos legislando. Entonces, yo al menos sugeriría que en algunos delitos graves, y por eso yo llegué tarde, pero llegué cuando ya se modificó la incorporación de cualquier delito de la ley 20.000 a la prohibición de poder conducir. Estamos hablando de que la mitad de la población penal femenina hoy día está condenada por la ley 20.000, porque en algún momento de su vida su casa sirvió como un lugar donde muchas veces ni siquiera se logran probar la disposición de la ley 20.000. Entonces, a mí me parece sumamente grave que estemos incorporando la imposibilidad de personas de reinsertarse en el mundo laboral por alguna vez en su registro de vida haber tenido alguna condena con respecto al microtráfico. O sea, es súper duro, o sea, porque si es que lo vinculamos, el consumo de drogas, por ejemplo. Disculpa, pero es un tema que ya se abordó, se votó, tú no estabas presente. Son las consecuencias que tiene. Ok, pero eso ya está, además una indicación de diputados. Ya que se votó, se resolvió, no la puedo volver a poner en debate. ¿Se puede poner? No la puedo volver a poner en debate porque está votada. Sí, yo le voy a solicitar que si es que puede recabar los 2/3 que se requieren para abrir un debate con respecto a esa indicación. No. A una igual razón, delante no abrimos otra. Ya, bueno, cuando haya más diputados yo voy a solicitarlo. Se lo anticipo. Puede hacerlo. Ya. Está en su derecho. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Compartiendo en parte, por su intermedio, lo planteado por la diputada Carvajal respecto a que esta ley partió mal y se ha tratado en esta Cámara, digamos, en esta comisión, tratar de arreglarla, y para nadie es un misterio. La discusión que se está dando en el fondo con los planteamientos que hace la diputada y también el diputado Jackson por su intermedio es justamente definir si las plataformas, porque el proyecto dice proyecto ley que moderniza la legislación sobre el transporte remunerado a pasajeros, entiéndase plataformas, son o no son empresas de transporte.
Y aquí estamos tratando a las plataformas como una cosa aparte, etérea, que regula, o sea, que hace interactuar la oferta con la demanda, y como que el resto es responsabilidad de los socioconductores, los conductores, y como que es algo que no queda asible, digamos, o responsable. Y es la gran discusión que hoy día hay en el mundo. No es que la esté planteando yo, es cuestión de ver la prensa. Y todos los países donde estas empresas, fundamentalmente las de carácter internacional, que ya todos conocemos, porque puede que existan muchas más de carácter nacional, han tenido problemas. Porque la Unión Europea acaba de sancionar que estas plataformas internacionales son empresas de transporte y por lo tanto les son aplicables, de acuerdo a esas legislaciones, todo lo que es una empresa de transporte tal como lo hacen los buses o taxibuses, etcétera, hoy día acá en Chile. Y también las empresas de transporte de pasajeros que existen. Entonces, ahí nos estaríamos derivando a otra cosa, que el proyecto no lo contempla, que es si las plataformas son o no son empresas. Y esa va a ser seguramente la gran discusión posterior a esto. Porque le estamos tratando de, vía indicaciones, de asimilar a que sean empresas, pero en el fondo no lo son, no los consagra este proyecto de ley, sino que hablan de plataforma como una cosa distinta. Y se le está llevando al plano del conductor. Entonces, ojo con lo que estamos planteando, no confundirnos. Si queremos entrar al fondo del tema, es definir si las futuras plataformas que existirán van a ser empresas de transporte o no. Y ese es el tema. Yo creo que lo demás hay que dejarlo a lo mejor. Gracias. Gracias, diputado, pero quiero recordarle, y es mi obligación, que ese tema no está abordado en el proyecto de ley. Y lo que estamos aquí es tratando de resolver cómo votar una indicación en concreto, que lo que propone es que los conductores y además las empresas, porque hay que decir eso, las empresas o las plataformas tienen que constituirse como empresa en Chile. Tienen que tener domicilio, tienen que tener representante legal y todo eso lo despejamos. Está en el proyecto, ¿no? Incluso tienen que tener un patrimonio, etcétera. La cuestión es que efectivamente este sistema opera con un modelo de negocio bastante sui generis, distinto a lo que nosotros teníamos, porque yo estaba recordando, a propósito de este punto, en cierta ocasión, personalmente con mi familia, fuimos objeto de una imprudencia a un conductor de camión, terminamos con daños en el vehículo más que las personas, y fue la empresa respondió, para la que ese conductor trabajaba, porque había ahí una clara relación de carácter contractual. Señora, él era un empleado de una empresa mayor y consecuentemente yo recurrí, ¿no es cierto?, a esa empresa porque el chofer no tenía los medios como para... Bien, ahora bien, en el caso acá, lo que estamos, y hay que decirlo con claridad, es frente a un modelo de negocios en que esto de la relación contractual no está despejado y no es, porque lo que va a ocurrir, incluso en la modificación que hicimos, es que un señor, cualquiera de ustedes, los que están hoy día trabajando en esta, va a participar de un concurso, licitación, no sé cómo se llame, que va a ser el Ministerio de Transporte para adjudicarse uno de los cupos para poder, ¿no es cierto?, operar. Una autorización que está por un periodo de tiempo determinado. Una autorización, gracias por la precisión, una autorización. Ese señor, llámese Juan Pérez, podrá él, según el modelo, directamente tomar su propio vehículo que inscribió, que reunía las condiciones y ejercer esta labor. Para lo cual se va a asociar con otra empresa que le va a prestar el soporte tecnológico que va a intermediar oferta y demanda. Ese es el modelo. Aquí se ha deslizado una cosa que no estaba dentro, pero que puede ser, que yo me consiga la autorización, yo, Juan Pérez, pero que no haga directamente ese trabajo, sino que contrate a un conductor. Y que sea un conductor, entonces, que no es el propietario del vehículo, ni el dueño de la autorización,
el que esté manejando y en consecuencia, en la hipótesis que estamos aquí, sufra un accidente, le cause daños, ¿no es cierto?, a un tercero, y entonces la pregunta es: ¿a quién le vamos a pedir la responsabilización y por tanto, ¿no es cierto?, la reparación de los daños del mal causado? ¿Al chofer o al dueño del auto? Lo que plantea esta indicación es muy clara. Dice, y no es la discusión que planteó, lo que dice es que sean todas esas instancias, o sea, el chofer, el propietario en el caso, y además eventualmente la empresa que provee el servicio de soporte tecnológico. Eso último, tal como lo expresó la ministra, es que ya estamos recurriendo subsidiariamente. Claro, subsidiariamente, porque primero el chofer, segundo, si no tiene cómo responder, el dueño del vehículo, en el supuesto de que es quien conduce una persona distinta al propietario del vehículo y de la autorización. Y en última instancia, la plataforma. Eso es lo que está, esa es la indicación. La indicación es solidaria. La indicación es solidaria. Entonces, se puede recurrir a toda esa instancia, pero... directamente a la plataforma. Ok. Eso es para aclarar. Lo que propone la indicación es que podamos recurrir directamente a cualquiera de estos: chofer, propietario del auto o la plataforma. En función de eso está aclarado. Votemos, por favor. En votación entonces la número 3. Doña Jenny Álvarez, a favor. Doña Loreto Carvajal, a favor. Don René Manuel García, don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, a favor. doña Clemira Pacheco, A favor. don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, don Mario Venegas, a favor. Don Giorgio Jackson nuevamente. Me abstengo. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. A ver, No se abstuvo. como tenemos un problema objetivo de falta de tiempo, le agradeceré que omita a los diputados que no están presentes para que vayamos más rápido en la votación. ¿Sí? Tengo algunos compromisos. Esta comisión está citada hasta las 8:30. Eso puede ser para la sesión especial que está, pero esta tiene hasta las 8:30. No, correcto. Y yo a su mismo revés le informo que esta comisión termina a 8:30. Sí, señor. Diputado, perdón. La próxima indicación es del diputado Rocaful, señores, al artículo 5, y es la última, y dice: agréguese el siguiente inciso final al artículo 5. Con todo, en ningún caso podrá concertar el abordaje de pasajeros al interior de aeropuertos. No está el señor Rocaful, no forma parte de esta comisión tampoco. Ministra, ¿qué le parece? Bueno, hoy día lo que existe, de acuerdo a las definiciones generales contenidas en el decreto 212, es que el taxi básico puede hacer cualquier, obviamente, servicio que pudiera ser que una persona lo toma en la ciudad y dirige a un pasajero al aeropuerto, en eso no hay ningún problema. También está previsto un poco la definición del taxi de turismo, también como una posibilidad. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro, porque no sé si en eso estaría pensando el diputado cuando se redactó esto, que es que cuando los aeropuertos, los concesionarios del aeropuerto licitan, no licitan el servicio propiamente tal, sino que lo licitan son los cupos de los counters y del acceso que tienen los taxis, pero eso no impediría que otro, cualquiera, llevara y recogiera a un pasajero y lo llevara al aeropuerto. Entonces, parece excesiva, digamos, la definición para lo que hoy día opera y cómo funciona normalmente, digamos, tanto para los taxis como para esto. Diputado señor Jackson. Sí, yo estoy de acuerdo con la parte técnica de que efectivamente lo que se licita no es el permiso, sino que es el estar ahí. Pero
objetivamente y teniendo en cuenta lo que significa las plataformas, en la práctica, eso podrían estar esperando un poquito más allá o más acá, pero lo que significa es que se termina la idea de que hay un espacio de licitación para ese mercado, ¿no? O sea, estamos claros con eso, que en el fondo las plataformas como forma de competencia, por más limitadas que estén, o sea, por más que reduzcamos la oferta, lo que tiene el servicio que se da hoy día en los aeropuertos es que a un número más reducido aún de los taxis, porque pueden existir muchos taxis que tienen un permiso a nivel nacional, pero a nivel más reducido les dan el permiso para una tarifa especial, pues se acuerdan entre ellos y ponen una tarifa más alta porque les cobran por la salida, etcétera. Se da una dinámica ahí en los aeropuertos. Entonces, si es que no normamos, estamos diciendo no nos parece bien que exista esa dinámica que se da en los aeropuertos, que eleva los precios y que finalmente da un privilegio, o sea, incluso entre unos a otros se llaman taxis piratas, siendo todos taxistas como en el registro. O sea, los taxistas que tienen el permiso de la concesión le dicen al otro, no, mira, ahí va un taxi pirata, y es un taxi que tiene todos los permisos, pero es porque no tiene el permiso de la concesionaria, y se da una dinámica muy violenta también entre ellos. Entonces quizás eso, o sea, lo que acá yo creo que tenemos que establecer es tratar de reducir esos niveles de violencia que se da al interior de los espacios del aeropuerto. A mí me ha tocado verlo, y eso hay dos vías. O ponemos unas cosas draconianas para que nadie pueda intervenir los acuerdos de la concesionaria y por lo tanto nos tendríamos que extender a una forma súper invasiva de regulación y fiscalización que no tenemos, o simplemente decimos, mira, ¿saben qué? Como opera la cuestión, ya van a haber taxis regulares o también otros servicios que al final van a hacer que el flujo sea mucho más expedito y que las concesionarias no hagan también un negocio con los propios taxistas. Exacto. Porque les empiezan a cobrar mucho más a ellos y ellos a su vez se lo traspasan a los usuarios. A mí me parece eso más razonable, pero obviamente para los incumbentes, es decir, para los taxistas que hoy día tienen su concesión, no les va a gustar. Y yo creo que lo tenemos que tener en consideración. Pero a los usuarios que van al aeropuerto sí les va a gustar. O sea, y a los otros, a todo el resto de los conductores que no tienen ese permiso de la concesión también, porque les abren un espacio distinto. Exacto. O sea, pero lo tenemos que tener claro antes de votar. Está claro, diputados, en votación la indicación del diputado Roca Full. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny. A favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Morel García. Contra. Don Gustavo Bund, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. Por todos los argumentos que hay, en contra. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. Abstención. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemita Pacheco. Abstención. Don Leopoldo Pérez. Abstención. Don Jorge Sabaji y don Mario Venegas. En contra. 2 a favor, 3 en contra y 4 abstenciones rechazadas. Ahora corresponde votar el quinto, presidente. En votación el artículo quinto con las modificaciones introducidas. Así es. Presidente, ¿le puedo solicitar antes de la votación, ahora que hay quórum, someter a rediscusión, y lo quiero volver a argumentar porque habían un par de diputados que quizás no estaban, la indicación de del diputado Mesa, diputado Letelier y diputada Carvajal, que introduce desde mi punto de vista una norma muy amplia en la prohibición de lo que sería un conductor, porque establece todo, así como los delitos previstos en la ley número 20.000 que sanciona el tráfico ilícito, todos los delitos que alguien haya tenido en su vida, en su historial, impedirían a una persona que pueda manejar, que pueda conducir un vehículo en estas características. O sea, estamos limitando la posibilidad de trabajo a una persona por algo que puede haber cometido antes que no tenga que ver ni interferir con la posibilidad de trabajo. Yo los invito, yo sé que hay un problema mío, yo llegué tarde, no pude argumentar, pero creo que es demasiado amplia la norma para un aspecto que quizás tiene que circunscribirse a las normas de la ley 20.000 que tengan que ver con algunos aspectos, como no sé, los más graves, los que hagan meritorio el inhabilitar a una persona no tan solo a su eventual libertad durante un tiempo, si es que cumplieron con pena claro, aflictiva, o en este caso para privarle la posibilidad de trabajo futuro. Si le estamos diciendo a esa persona, tú no vas a poder trabajar en esto. Está claro, diputado, su punto. Les pido que si es que hay... Déjeme conducir, por favor. Lo que está solicitando, discúlpeme, diputada, lo que está solicitando el diputado señor Jackson es algo que se apega al reglamento
y que nos establece, como ya lo señalamos, que debiera haber 2/3 de los diputados a favor de lo que él pide, que es volver a revisar y a votar, por tanto, la indicación de las diputadas Carvajal, Letelier y Mesa, que lo que propone es que así como los delitos previstos en la ley 20.000, ¿no es cierto?, que ya lo explicó, como otra de las causales que impiden, ¿no es cierto?, poder ejercer el rol de conductor de estos vehículos que usan plataformas. Eso es. Entonces, voto... ¿Sí, diputada? Si me permite, presidente, lo que ocurre es que yo al mismo tiempo quisiera solicitar la reapertura de la votación, o si es posible, discutir de nuevo la indicación del artículo 4 del inciso final, dado que a diferencia de lo que, o dado el mismo razonamiento del diputado Jackson, él no se encontraba en la sala, yo tampoco me encontraba en la sala y lo hice como punto hace un rato, y además porque creo de toda lógica que además estando las autoras de la indicación lo podamos revisar y podamos discutirlo, como él dice, para darle total discusión y cerrar esa discusión. El inciso final del 4, el que establecía el tope del 20%. No está, no. Uno de los grandes puntos que yo tenía mis aprensiones es que el artículo dice, se sienta un precedente grave, bastante complejo, pero ya está hecho. Tiene que haber una buena razón. En mi opinión hay una buena razón porque el argumento que ha dado el diputado señor Jackson me parece plausible, en el sentido de que está la cantidad, así como se puso, de delitos relativos a la 20.000, todo, desde consumir o el tener una cantidad así pequeña, ¿ya? O sea, y que eso sea un impedimento para poder trabajar es como complicado. Bueno. Nos falta votar el quinto, presidente. No, pero es que está pidiendo antes de eso revisar una indicación que es al quinto. Entonces yo quiero despejar ese tema primero, antes de cerrar el quinto, bien dicho. Señores diputados. Sí, pues abren los dos. Se pone, yo primero tengo que proceder a ver cada cosa en su mérito. Lo del diputado Jackson se somete a votación, ¿no es cierto? Es lo que pide. Necesitamos 2/3 de los presentes. Que son 6. 6. No, pues tiene que ser los... Para volver a votar. No, es que usted tiene derecho a pedirlo y yo lo someteré a la misma consideración diputada, pero no en un conjunto. No en un conjunto. No, pero está bien, hizo el punto, pero no lo solicitó formalmente. Pídalo formalmente. Bueno, lo acabo de pedir formalmente. Por eso, pero tengo que votar uno primero y luego lo relativo a usted. Yo, presidente, perdóneme. Yo insisto en que si hay una petición de reapertura de la discusión de una indicación, no merece mayor fundamento que la aprobación o desaprobación de los diputados presentes. No resta mayor análisis. Y si se va a abrir una, por cierto, se tiene que abrir la otra. Y yo le pido al presidente que precise si se van a llevar a votación las dos reaperturas. Yo le he dicho en todos los tonos que estoy disponible a llevarla a votación las dos. Una primero y luego la otra. ¿Cómo no? Bueno, en la solicitud del diputado señor Jackson, entonces... Requiere de 6 votos favorables. En lo que están por abrir la discusión en esta materia, lo cual significa volver a votar la indicación. Eso es exacto. Reabrir debate. A mano alzada le agradeceré que manifiesten su... no, tómela mejor que registro. Doña Jenny Álvarez. ¿Cómo vota doña Jenny? Para reabrir debate. Abstención. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Abstención. Don Gustavo Bund, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. Abstención. Vamos a discutir. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. A favor. Don Leopoldo Pérez. Porque quiero que se abra la otra también. Abstención. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. A favor. No. Fueron 4 le faltó 2. Rechazada la reapertura del debate. Inmediatamente entonces pongo en votación
la solicitud de la señora diputada Carvajal, en la que pide... ¿Cuál es el que, ¿Cuál exactamente es la indicación, señora Loreto? El inciso final del artículo 4. Ah, la del 20%. La del 20%. Ya. ¿Procedo a tomar la votación, presidente? Sí, señor. Página 8, última de las indicaciones. Doña Jenny Álvarez. Propone que sea solo un 20% los taxis, ¿no es cierto? Ya, en votación. Estoy esperando que a favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Contra. Un 20 nomás. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. En contra. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabasqui y don Mario Venegas. En contra. Tampoco hay... No se obtuvo la votación para reabrir debate el 20%. ¿Votamos el quinto, presidente? Sí, en votación el artículo 5. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. El quinto Doña completo, Loreto, el artículo 5. ¿Sí? A favor. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. El 5. Abstención. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabasqui y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo 5. Estamos listos, levantemos, presidente. Muy bien, habiéndose cumplido el tiempo de esta sesión y el propósito, se levanta. Agradecemos a todos.